buenas tardes, ya estamos al aire de Sama en Mujeres en Movimiento. Hoy vamos a hablar de un tema que está en discusión y va a seguir estando en discusión y vamos a seguir poniéndolo en discusión, que es la Ley de Educación Sexual Integral. Y para hablar de eso vamos a integrar visiones de diferentes ópticas y voy a pasar a presentar a mis invitadas. Bienvenidas, chicas, a las tres primeras. Bien, paso a presentarla una por una. Ella es Florencia Wortman. Bienvenida, Florencia, que la invitamos a último momento, mil cosas pasaron, la vida pasó. Ella es profesora y licenciada en Ciencias de la Educación, es actualmente docente en la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes y en la Escuela de Ciencias de la Salud. Además, en el Colegio Central Universitario, integra el equipo de docentes de la Diplomatura Universitaria en Educación Sexual Integral, que arrancó hace muy poquito, ¿verdad? La tercera corte. La tercera corte, hace 2 semanas. En esta última semana hemos empezado con las actividades presenciales, ya veníamos con las actividades virtuales. Bien, ayornándonos a las condiciones, ¿no? Virtualidad, presencialidad. Bien, bueno, buenísimo, Florencia. Silvana Guirado, bienvenida, Silvana. Gracias. Bueno, ella es profesora y licenciada en Geografía, también egresada de la Facultad de Filosofía, es investigadora en temáticas de género y es docente en el nivel medio y en el nivel superior en la carrera de Geografía, ¿verdad? Y además, bueno, sigue formándose, doctorando, uno no termina de estudiar, es así un camino de vida y no termina más. De ida, solamente. Bien, bueno, y Cintia Elizondo, bienvenida, Cintia. Muchas gracias. Bien, ella es trabajadora de la economía popular, es del departamento de Albardón, del barrio Albardón, Villa Ampacama. ¿Mandamos saludos a los vecinos? Sí, por ¿Merecen favor. salud? Sí. Bueno, mandamos salud. Ella trabaja en una unidad productiva que en primera instancia hace panificación, entre otras cosas, y además es madre de 4 niñas, mujeres. Niñas, ¿sí? mujeres. Terrible tarea la que te toca. Y es integrante de la corriente clasista y combativa. Sí. ¿Verdad? Bien. Bueno, bienvenida, Cintia. Ya ves, si hay nervios, esas cosas no se sienten. Acá no es algo que se estile en este programa. Bueno, para arrancar vamos a pasar algunas placas para ponernos en tema sobre la situación que queremos plantear en el programa de hoy, ¿no? Para poner en contexto, el Programa Nacional de Educación Sexual Integral fue creado mediante la Ley 2650 con el propósito de garantizar el derecho a recibir educación sexual integral en todos los establecimientos educativos del país, de gestión estatal, privada, en todos los niveles y modalidades. Vamos a la siguiente placa. La educación sexual integral es fundamental para el derecho a una vida libre de violencias, porque niños, niñas y adolescentes aprenden a construir relaciones basadas en el respeto y la confianza, a identificar el acoso de la violencia y a buscar ayuda ante situaciones de agresión y vulneración de derechos. Vamos a la próxima placa. Con la sanción de esta ley se busca integrar de forma adecuada a cada ciclo aspectos que tienen que ver con lo biológico, psicológico, aspectos sociales, afectivos y que hacen también aspectos éticos del ser humano. Y en su redacción se articularon temáticas que ya son parte de nuestra estructura legislativa, que tienen que ver con la Ley 26061 de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, la CEDAW, que es la Convención Internacional de Derechos de las Mujeres, la Convención sobre los Derechos del Niño, la Ley de Derecho del Paciente en relación a sus profesionales e instituciones de la salud, la ley que creó también el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable. Todos estos son los elementos que viene la ESI a fortalecer, ¿no? Entonces, bueno, en primera instancia lo que queríamos hablar con nuestras invitadas es cómo ven en el ámbito en donde están la importancia de la aplicación o hasta el momento la no aplicación de la ESI, ¿no? En dónde están. Bueno, vos desde la diplomatura tenés un montón. Bueno, en la diplomatura recibimos ahí la demanda de formación, ¿no? O sea, vemos muchos docentes muy interesados en la educación sexual integral, muy motivadas a ejercer acciones, digamos, bien concretas en términos de educación sexual integral, pero que siempre tienen esta sensación de que falta formación, de que necesitan más elementos, más herramientas, y bueno, es lo que tratamos de hacer desde la diplomatura, pero un poco también hay como, en los últimos años ha habido unos vaivenes, ¿no? En que cuando surge algún otro debate, tipo el debate sobre la ley del aborto, vuelve la educación sexual integral, baja de vuelta. Cuando surge otro debate en relación a algún caso particular, por ejemplo, de violencia de género, no sé, pienso en
la situación con el jugador de fútbol de Boca, qué sé yo, vuelve, o sea, hay como unos vaivenes, digamos, en la opinión pública en relación a la importancia de la educación sexual integral, y parece que nos acordamos así episódicamente con alguna cuestión que pasa, y la verdad es que lo interesante sería cómo hacemos, el desafío me parece, ¿no? Sería cómo hacemos para tener una acción de política educativa sostenida en el tiempo que responda a eso, a los derechos de niños, niñas, adolescentes, jóvenes, adultos, que también son sujetos de la educación, que están viendo vulnerado su derecho de recibir educación sexual integral y de poder alcanzar todos esos objetivos que vos comentabas recién. Que se propone, digamos, en general la ley, ¿no? Que es muy amplia, pero bueno, es necesaria, precisamente por la amplitud que tiene, ¿no? Vos, Silvana, en el ámbito en donde está, además docencia en la... Docencia. Adolescentes. Sí, ¿no? adolescentes y jóvenes en el nivel medio, en el nivel superior. Bueno, la Ley de Educación Sexual Integral es una ley integral importantísima que debería ser aplicada hace, yo creo que ya vamos para 16 años, que fue sancionada dentro de lo que se pudo lograr. Es una ley que hoy en día en la provincia de San Juan no está efectivizada, no se está dando en las escuelas, más allá de que, por lo que decía recién Florencia, esto de que en el año 2018, en el contexto del debate, por digamos, la aprobación de la interrupción voluntaria del embarazo, surgió y resurgió y con mucha más potencia. Entonces, bueno, era esto, de entrar al aula y, bueno, profe, ¿qué pensás? Y empiezan las opiniones de ambos lados. Y bueno, yo creo que la escuela, en este tema y en todo lo que involucra la educación sexual integral, que es súper amplio, está ausente. Está ausente, no está dando respuestas y por eso muchas veces no es significativa. Yo creo que la ESI es una enorme herramienta que, funcionando como debería funcionar, primero implementarse, más allá de que la provincia de San Juan en el año 2018 adhirió recién a la ley, algunos programas se están gestando en las escuelas, tengo entendido, principalmente en la provincia, pero no llega todavía a las aulas. Entonces la demanda es grande. Yo creo que es una gran herramienta para abordar múltiples problemáticas que hoy están en la escuela, que están en la sociedad y que se reflejan en el aula. Si tuviéramos ESI, muchas cosas no pasarían. Entonces, bueno, yo creo que lo que plantea la ley es la transversalidad en todos los espacios curriculares. Yo creo que es muy importante la transversalidad de manera institucional, desde un acto hasta todo lo que pasa en el recreo, lo que hace el centro de estudiantes, las materias, trabajar de manera integrada. Se podrían hacer cosas muy buenas. Hoy en día lo que yo veo desde el mundo de los jóvenes, digamos, de los adolescentes, es que funciona de una manera paralela la cuestión de resolver conflictos, que los podríamos abordar desde la ESI, que muchas veces dentro de la institución, dentro de la escuela, ni siquiera nos enteramos lo que pasó. Nos enteramos por otro lado, se resuelven de otra manera, se resuelven a través de las redes, lo cual es peligrosísimo, porque sabemos lo que involucran. Entonces, cuando pasan todas esas cosas, te enterás de esas cosas como docente, decís, bueno, es tan necesario. Y justamente la demanda de los docentes con respecto, por ejemplo, a la diplomatura, que tiene muchísima demanda, que ya va por la tercer corte, tiene que ver con que somos los docentes los que estamos en el aula y sabemos de la importancia de la implementación. Quizás los directivos o principalmente las autoridades en el ministerio no están compenetrados de esta realidad o miran para otro lado. Claro, no la viven. Prioridades, digamos, también. Sí, también para agregar a lo que decía aquí Silvana, me parece muy importante plantear lo de la transversalidad, ¿no? No tenemos que esperar a que se cree un espacio curricular que se llame Educación Sexual Integral para empezar a implementar los lineamientos de la educación sexual integral en las materias que ya damos todo el tiempo, ¿no? O sea, con un apoyo institucional, con una decisión política, digamos, a distintos niveles, que por suerte nosotros... ahora hay una compañera nuestra del equipo docente de la diplomatura que ha sido convocada para coordinar desde hace muy poquito las acciones de educación sexual integral desde el Ministerio de la Provincia y bueno, apostamos ahí a que su presencia allí pueda darle un impulso muy grande a
a esta situación que vemos en falta, como comentaban aquí recién, tenemos las herramientas a mano para poder avanzar sin necesidad de que esperemos a que se cree una materia, ¿no? Entonces, claro, desde los espacios que ya damos, tenemos lineamientos curriculares, tenemos NAP, que son núcleos de aprendizaje prioritarios, o sea, tenemos contenidos diversificados por nivel, por ciclo, por materias, por áreas, que podemos ir a consultar y podemos ver de lo que ya estamos haciendo, cómo lo reformulamos, cómo le damos a lo mismo, o casi lo mismo, que enseñamos y que hacemos en las aulas, un enfoque desde la educación sexual integral, integrando estas problemáticas que planteaba la compañera recién, ¿no? O sea, integrando los conflictos, integrando los vínculos, integrando toda esta diversidad de temáticas que involucra la sexualidad humana. Qué enorme tarea tiene sobre la espalda la compañera, que está subida, tenemos todas las esperanzas puestas en ella. Sí. Pobre. Sí. Bueno, todo el apoyo para ella, para la tarea que le toque. Y bueno, Cintia, en el barrio esto cómo se vivencia, o sea, cómo salen de las aulas y las pibas, los pibes se encuentran en el barrio y no tienen estas herramientas con las cuales luego interactuar en su ambiente. No, aún es un tema tabú en los barrios populares. No está, como dicen ellas, no está tratado el tema. Hay muchos profesores que no se han formado y en esto es importante las promotoras territoriales, o sea, el trabajo que hacen nosotros desde las Mujeres en Movimiento, hacemos charlas, talleres y bueno, y ahí informamos a la comunidad en general, pero es un tema tabú. No se han formado a los profesores, a los profesionales, debidamente. Si bien la ley está en vigencia, ya hace 15 años, es una ley que no está sostenida por el gobierno y debería ser la ley de educación sexual integral es una ley preventiva y fundamental. Tendría que ser prioridad en las escuelas, en los barrios. Hay violencia en los barrios, hay violencia en todos sus aspectos. Entonces debería ser prioridad y debería ser una ley bien establecida. Bueno, eso. Bien. Bueno, de eso precisamente es lo que queremos hablar. Nosotros no queremos hacer esta espectacularización de las situaciones de violencia, sino que queremos abordarlo desde otro punto de vista, entendiendo que la ESI en esto sería una herramienta súper importante para evitar todas esas situaciones de violencia que no queremos replicar. Por supuesto, no vamos a compartir imágenes de las situaciones de violencia que se han dado en las escuelas, pero sí queremos abordarlo de forma seria e interdisciplinaria. Así que estamos llegando al final del primer bloque, vamos a ir un corte y venimos a abordar el segundo bloque del programa de hoy. Recomendaciones establecidas para control integral de COVID-19 y otras infecciones respiratorias agudas. Tener en cuenta el uso adecuado de barbijo en espacios interiores, incluyendo los ámbitos laborales, educativos, sociales y el transporte público, especialmente en momentos de alta circulación de virus respiratorios. Nos seguimos cuidando. Primer Congreso Argentino de Políticas Sociales. La Maestría en Políticas Sociales de la Facultad de Ciencias Sociales invita a participar del Primer Congreso Argentino de Políticas Sociales los días 22 y 23 de septiembre en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Es organizado por la Red Interuniversitaria de Posgrados en Políticas Sociales y la Universidad Nacional de 3 de Febrero. Contacto e informes en el correo primercongresodepoliticasociales@untref.edu.ar. ¿Cómo era San Juan en el Triásico?
Mucha gente cree que el clima donde se desarrollaron los primeros dinosaurios de San Juan en el Triásico era una selva tropical. No es así. El clima era más tipo sabana africana, donde habían sectores con algunos árboles alrededor de los ríos y otros sectores con una vegetación más chata de tipo herbácea, que eran las plantas que vivían en el Triásico. Este clima se caracterizaba porque llovía todo concentrado durante un par de estaciones y el resto del año el clima era muy árido y muchos animales se morían de sed. Sumado a eso, el clima del Triásico tenía una particularidad y era que todo el tiempo caían cenizas volcánicas que venían del oeste. Seguimos viendo Mujeres en Movimiento por Sama TV, el canal de la Universidad Nacional de San Juan. Bien, segundo bloque del programa de hoy. Vamos a ir directamente a las placas para abordar el tema del segundo bloque, que tiene que ver con las situaciones de violencia que se registran también en las escuelas secundarias. Unas semanas atrás fueron noticia. Pero bueno, a través de la ESI, la escuela ayuda a chicos y a las chicas a comprender su proceso de crecimiento y a sentirse acompañados en el desarrollo de su sexualidad y el cuidado de su propia salud. La educación sexual integral brinda herramientas para que las y los adolescentes puedan expresar sus emociones y sus sentimientos. Vamos a la próxima placa. La ESI en la escuela genera vínculos saludables para prevenir la violencia de género, aportes conceptuales sobre la violencia de género entendida como problemática que se construye socialmente y sus expresiones en los vínculos sexoafectivos entre los mismos adolescentes, ¿no? ¿Qué es la ESI con perspectiva de género? Esto que por ahí, lo que decía Cintia, ¿no? Que todavía es tabú. Cuando vos decís perspectiva de género es como que lo asocian a la ideología de género y es como que estamos hablando de algo terrible. La educación sexual integral promueve la internalización de valores relacionados con el papel de varones y de mujeres sin estereotipos, en un marco de equidad. Esto es lo que se denomina educación sexual integral con perspectiva de género. Y vamos a la última placa. Tanto mujeres como hombres fuimos históricamente educados en base a estereotipos de género que definían cómo debíamos comportarnos, cuál era nuestro rol en la sociedad y nuestro destino. En este sentido, las mujeres fuimos criadas para ser reproductoras y cuidadoras, adoptando un rol pasivo de sumisión, mientras que para hombres se le asignó el rol de proveedor, un rol activo vinculado a la fuerza y al poder. Desandar todos esos estereotipos también tiene que ver con la efectiva aplicación de la educación sexual integral, ¿no? Bueno, esto que en el mismo proceso que ustedes están viviendo, ¿no? ¿Cómo se visibiliza esta violencia, ¿no? Digo, nosotros no queremos espectacularizar y esas imágenes no las vamos a reproducir porque no sirve, pero sí abordarlo, digamos, ¿no? ¿Cómo lo ven ustedes? No sé si se han registrado algunos hechos de violencia en las aulas. Algo dijo Cintia recién. Sí, constantemente. No es que pase todos los días, pero aparte también depende mucho del contexto escolar. Las escuelas en San Juan y en toda la Argentina están sumamente segregadas, entonces no es lo mismo las situaciones o los debates que se pueden generar en una escuela en la ciudad, quizás privada, o en una escuela periférica o en una escuela rural. Entonces, obviamente, nuestros contenidos y la articulación con la ESI y demás dependen también de estas cuestiones. Y se manifiesta, contra más nos alejamos de los centros de innovación urbanos, más se manifiestan por ahí las resistencias y ese patriarcado, ese machismo por ahí muy tradicional. Entonces es como que hay que debatir y hablar muchísimo. En simples diálogos dentro del aula, abordando un tema específico, surge un debate donde hay que aplicar la perspectiva de género, donde hay que visibilizar estas diferencias que son construcciones sociales y que no son naturales. Porque siempre pasa esto, que nos vamos a que es natural, es porque es así. Y creo que esta es la clave fundamental de la función fundamental de la escuela con respecto a la implementación de la ESI. Por eso la necesidad. Yo creo que con la ESI se resignifica y se le da mucho más sentido a nuestras materias. Sobre todo las humanistas, de las ciencias sociales, yo particularmente de la geografía,
Creo que aplicar la perspectiva de género en geografía es muy valioso, porque el nivel de análisis y lo que podés llegar a explicar y el nivel de comprensión es muy superior. Entonces, bueno, en la materia que tengo en la facultad trato de hacerlo, esto que contaba recién Florencia, bueno, ver qué contenidos tenemos, cómo los aplicamos, cómo los vamos articulando. Lamentablemente hoy sigue estando sujeto a la predisposición del docente. Claro. No está esa decisión desde el ministerio, va en proceso, pero no está esa decisión del ministerio, acompañamiento o articulación también con las familias en los barrios. Se podría trabajar conjuntamente y prevenir cualquier cantidad de situaciones de violencia. Entonces, bueno, queda a la predisposición del docente, a la predisposición del directivo como mucho. Muchas veces está esto también de que las personas o los docentes que queremos aplicarla, por ahí nos sentimos perseguidos o no sabemos cómo pueden reaccionar las familias. Entonces, bueno, y es la falta de respaldo, es la falta de decisión política, de presupuesto ni hablar, y de respaldo institucional para que podamos verdaderamente efectivizar la ESI en la escuela. Claro, y se trata un poco de incorporar la perspectiva de género en términos de mirar hacia adentro, ¿no? O sea, perspectiva de género que implica reconocer estereotipos, identificar desigualdades. Para identificar desigualdades hay que identificar los propios privilegios, o sea, hay que salirse de la comodidad. Entonces, y repensar los vínculos, digamos. Si vamos a pensar la violencia, tenemos que pensar cómo estamos construyendo los vínculos, cómo estamos construyendo desde el nivel inicial los vínculos entre varones y mujeres, cómo allí empiezan a aparecer esas desigualdades y empiezan a cristalizarse esos estereotipos, y cómo, si lo abordamos desde allí, transversalmente en todos los niveles del sistema educativo, estamos a tiempo, o sea, estamos a tiempo de deconstruir, de desarmar, de rearmar, de repensar los vínculos y un poco también repensar con qué estrategias vamos a abordar, ¿no? Porque siempre ante el suceso, digamos, ya consumado como una pelea que se hizo viral por un video, como un caso de bullying, que ahora tiene un nombre nuevo, pero existe desde hace un montón de tiempo. Bueno, viene, no sé, la clase posterior que es tipo el reto, ¿no? Entonces ahora vamos a hablar del respeto entre pares, qué sé yo. Y entonces, claramente, si ese reto que habla del respeto en abstracto no interpela cómo nos venimos vinculando, de qué nos burlamos, por qué nos burlamos de él porque es gordo, por qué nos burlamos de ella por tal y tal cuestión, ¿cómo hacemos para interpelarnos de verdad? O sea, para realmente traer al aula y traer al vínculo con las y los estudiantes, chicos y chicas, herramientas que nos interpelen de verdad, que nos hagan repensar de verdad. Por eso, muchas veces cuando se habla de capacitar en perspectiva de género, a veces nos queda gusto a poco cuando eso se convierte en una charla, ¿no? O sea, bueno, vamos a hablar de perspectiva de género, vamos a traer a un profesional, la profesional nos va a hablar y nos va a contar durante 45 minutos de los casos de violencia de género, las estadísticas, no sé qué. Buenísimo, buenísimo para el que ya está movilizado y esa información le llega y lo interpela y lo moviliza. Para el que nunca se le movió nada con esa información. En algo así como para sentarse y escuchar y ver cuándo termina para mostrar que ya hice la capacitación, no cambia, ¿no? Entonces, pedagógicamente hablando, ¿qué estrategias nos vamos a dar para interpelarnos como sujetos sociales en vínculos que construimos con los otros? ¿Cómo construimos los vínculos? Desde cómo construimos el vínculo entre docentes y estudiantes, cómo manejamos el poder, cómo manejamos la autoridad. Y ahí también se juegan cuotas de violencia, por ejemplo, que están invisibilizadas en las instituciones. Hasta naturalizadas. Sí, justamente, si me permitís, Edith, con respecto a lo que está diciendo Florencia, a lo que cuenta, esto de primero mirarnos nosotros como adultos, como docentes, tantas veces repetimos y se dicen en las escuelas cómo se deben comportar los jóvenes y las jóvenes, cómo debemos relacionarnos y no somos justamente los que damos el ejemplo. Quizás hay muchísima violencia a nivel institucional, hay violencia en una mesa de examen y después ese mismo docente tiene que ir a hablar de respeto y de cuidados interpersonales y demás.
Entonces eso es fundamental. Primero mirarnos nosotros y deconstruirnos nosotros y nosotras, y para después poder verdaderamente ir al aula y hacer que sea significativo. Claro, que eso llegue. Y bueno, algo que hablábamos también en alguna de las reuniones de mujeres, ¿no? Esto de la violencia desde el noviazgo, desde que son muy jóvenes, muy chiquititos, relaciones violentas, digamos. Sí. Es como uno dice, pero son muy pequeños y está naturalizado. Pero esto mismo que hablaban ellas, no se está tratando desde pequeños, porque si nosotros nos formamos, obviamente este es un trabajo que tiene que estar sostenido, es un trabajo que tienen que hacer los profesionales, obviamente apoyados, porque ella decía que no tienen el apoyo que tienen que tener. Nace de uno mismo hablar de ESI, pero esto tiene que ser tratado desde pequeños, para que nosotros, nuestros niños, la comunidad en general, sepan respetarse desde niños hasta adolescentes y así. Pero es un trabajo que se debe hacer desde la infancia. Claro. Esto y pasar por nivel primario, secundario, terciario, exactamente. Ya en el jardín se manifiestan muchísimas. Sí. Los niños son, desde ahí nace el bullying y un montón de diferentes formas de violencia que ejercen los niños desde el jardín, y de ahí obviamente eso es continuo, eso sigue. Y además brindar herramientas también a la familia. Exactamente. Para que saber diferenciar. Este es un trabajo integral. Claro. Sí. Saber esto de diferenciar lo que decía, algo tan básico como que un niño desde pequeña sepa diferenciar una caricia de un acoso, de un abuso, digamos. Que además en charlas, en iniciativas de educación sexual en el aula se han explotado situaciones de niños que descubrieron que habían sido abusados, digamos. Claro, no sé, es muy fuerte. Los niños no están informados. Claro. Nosotros tenemos que formar, o sea, nosotros como comunidad, formar a los niños. Es cierto, hay niños que han sufrido violencia, acoso y se han enterado una vez que lo vieron en la televisión. Claro. Por ejemplo. Que pudieron el acceso a la información es fundamental en la ESI, lo que te permite es acceder a información y eso es fundamental. Bien, bueno, estamos llegando al final del tercer bloque. Algo que vamos a abordar tiene que ver con la formación de formadores, ¿no? El desafío que planteamos desde el principio y lo vamos a seguir planteando después. Así que vamos a ir un corte muy cortito y volvemos con el tercer bloque. Yo me vacuné. Te pido que vos también lo hagas. Completa tu esquema de vacunación y frenemos juntos el virus. Seguimos viendo Mujeres en Movimiento por Sama TV, el canal de la Universidad Nacional de San Juan. Bien, tercer bloque del programa de hoy. Vamos a ir a algunas placas que siguen hablando sobre la educación sexual integral y la importancia de formar formadores, ¿no? Bueno, acá hay algunas imágenes que muestran los diferentes ejes y elementos que incluyen a la educación sexual integral. Actualmente persisten ciertos sectores de la sociedad que se oponen a la implementación total de la ley. El problema es dónde están esos sectores, ¿no? Que lamentablemente están cerca del poder. Estos grupos basados en creencias personales y religiosas lograron hacer de la ley un objeto de confrontación, en algunas ocasiones desvirtuando y desinformando respecto de su espíritu y objetivo final. De esta forma se atropella sin más el interés superior de niños y niñas y adolescentes,
obstaculizando su acceso a la información, desatendiendo que desde la ratificación de la Convención sobre los Derechos del Niño y la sanción de la Ley 26061 son sujetos de derecho y como tal se los debe tratar. El poder que la información brinda, esto que decíamos recién, asusta a los grupos más conservadores que pretenden continuar avasallando la subjetividad y libertad de niños, niñas, adolescentes y mujeres. Con información clara y adecuada, se pueden adoptar decisiones conscientes respecto del cuidado de nuestro propio cuerpo, en materia de métodos anticonceptivos, proyección de la vida misma, relaciones personales, como así también advertir y alertar ante situaciones de violencia y o violencia sexual, ¿no? Bueno, esto es lo que decíamos recién, la información es poder, ¿no? Y esta necesidad que tenemos que se expresa en la necesidad de formación que tenemos los formadores, quienes estamos frente al aula, y también las promotoras, ¿no? Esto de poder contar con todas las herramientas, porque a donde llegan las promotoras no llega la educación formal. Entonces, en esos ámbitos donde se encuentran las unidades productivas, donde se encuentran con madres, con padres, con niñas, que quizás ya no están en el sistema educativo o no van a volver al sistema educativo, también llega a eso. Entonces, tener esas herramientas es poder. Es muy importante. Nosotros desde los talleres, desde las reuniones que hacemos, no está muy implementado. Él estaba comentando justo en el corte a ella que no está implementado esto de la educación sexual integral. Y es muy importante porque hay padres que abandonaron la primaria o la secundaria, entonces no van a aprender ya lo que quizás en algún momento algún profesor le dé a un alumno. Entonces es importante trabajar también con ellos, con esas personas, con mamás, papás, porque esto es a nivel, o sea, comunidad, somos todos. Pero es muy importante que se eduque a los padres y, bueno, y a los niños en este caso también. Sí, me parece, sumando a lo que dice Cintia, que poner en el centro los derechos de niños, niñas y adolescentes, o sea, a ellos como sujetos de derecho, nos saca de esa falsa discusión de quién es el niño, ¿no? Porque el niño es mío y yo soy la madre, entonces la escuela no se puede meter en esto, y la escuela dice, no, pero el niño es mi responsabilidad y vos, madre, estás haciendo las cosas mal. Entonces, esa falsa discusión, digamos, que es de la propiedad del niño, que ya claramente no va con la legislación que tenemos, si la reemplazamos por la oportunidad que nos da la ESI de repensarnos como comunidad responsable de los derechos de los pibes y las pibas, nos pone en otro lugar, porque nos pone en el desafío de buscar esas redes, ¿no? Bueno, a ver, ¿cómo integramos? Quizá un tema que surgió en la escuela le da a la familia una posibilidad de charlar algo que no hubiera charlado. Y eso es potenciar la posibilidad de que los chicos pregunten, sigan indagando, se sigan formando, informando, formando su propio criterio, ¿no? Entonces, si lo vemos como oportunidad de repensar los vínculos entre las distintas instituciones que tenemos la obligación de velar por los derechos de los chicos y las chicas, se nos abre otro camino, me parece, no ese camino de pelearnos por el botín de guerra de los chicos, de quién son y a quién le corresponde y a quién no le corresponde. Parece que nos cambia la perspectiva. Claro, a quién le corresponde educar y a quién le corresponde. Yo creo que con la efectiva implementación de la ESI en la escuela muestra la responsabilidad que el Estado tiene de educar y formar a las niñas, a los niños, a los adolescentes, a todos. Entonces, creo que es fundamental esto, que la escuela sea responsable y que la escuela integre desde el Estado y que convoque a las familias. Todo esto que estamos hablando es fundamental en la prevención principalmente y en la formación de nuevas masculinidades, en la formación de nuevas formas de relacionarnos, y bueno, desde que se implemente eso efectivamente irán disminuyendo, pero bueno, hay todo un abordaje que hay que desarrollar con urgencia. Por eso este tema de que llevamos casi 16 años sin la implementación y bueno, y siguen surgiendo las cosas y vuelve el debate cuando pasa algo. Claro.
Y un poco también esto, a veces se dice, bueno, pero ¿cómo puede ser? Se empieza a implementar la ESI y aumentan los casos de violencia de género. Bueno, ¿no será que ahora estamos identificando lo que es la violencia de género y antes no? Y aumentan las denuncias. Claro, digamos, no tenemos que leer esas estadísticas en otros términos, ¿no? Siempre este fantasma o este mito de que, vamos a promover que inicien sus relaciones sexuales más tempranamente. Vamos a promover, como si lo que uno hablara en el aula lo promoviera y no fuera en realidad poner sobre la mesa una temática que ya está presente. Equivocada, que hayan más abortos. Claro, ¿no? Esta cuestión de ir corriendo atrás de lo que pasa en vez de habilitar el lugar del debate, de la discusión, del diálogo sobre lo que vivimos como seres humanos, adultos, jóvenes, niños. Claro, lo nocivo que es hacer la vista gorda, esas cosas, ¿no? Pero si no le hablo, quizás no va a tocar el tema. Si no le hablo de sexo, no va a tener sexo. O sea, es no querer ver la realidad. Es típico de estos sectores de poder, como lo es, por ejemplo, la Iglesia, que está muy relacionada al poder político y que, bueno, ellos brindan su educación. Entonces, bueno, claro, ellos brindan su educación sexual. Una de las gestoras de la educación sexual integral en Argentina, que es Graciela Morgade, siempre ha dicho, toda educación es sexual. Claro, o sea, siempre estamos educando la sexualidad desde las funciones docentes y desde otras funciones adultas. El tema es cómo. Claro. O sea, hemos pensado qué sexualidad queremos formar, de qué manera, bajo qué principios, bajo qué forma de vivir nuestra sexualidad, porque si no la pensamos, bueno, nos sale lo que hemos incorporado acríticamente a lo largo de nuestra vida. Si reprime o empodera, ¿no? Decir, bueno, la sexualidad, la mujer, las diversidades, claro, todo eso. Igual también hay mucho, esto que decía también Cintia, que hay desconocimiento, se van generando como ámbitos de confianza en los cuales la gente y los padres, las madres lo pueden expresar. Mi niño es muy chiquito y en la salita de 4 presentaron una encuesta que decía, bueno, ¿sabe lo que significa ESI? ¿Está de acuerdo con la ESI? Que bueno, la primera en llenarla completa, así la devolví feliz de la vida. Y a los días una madre pregunta, disculpen, ¿qué es ESI? Claro. Preguntó. O si tiene que ver con lo sexual, hay una cuestión de pudor ahí, realmente esto de las risas que me contabas. Claro, no sabía qué era. Claro. Entonces dice, disculpen, porque veo que están hablando, yo no fui tal día, dijo, es que yo no fui ese día, pero realmente no sabía de qué estábamos hablando. Entonces, bueno, le contestamos bien, digamos, y los demás decían, claro, sí tiene que ver con eso. Pero es necesario que se generen esos espacios, que se genere esto de sentirte incómodo, la charla. Y de un ambiente donde no te sentís cómodo y decís, bueno, sí estoy de acuerdo, pero ¿qué le van a enseñar al niño? Nada, o sea, le van a decir cómo cuidarse, cómo relacionarse. Cómo respetar el cuerpo del otro también. Claro, el propio y el de otros. El propio y el de otros. Y aparte que va en los niveles, ¿no? Está bien pensada, no es que a un niño de 4 años se les va a mostrar cosas que nadie. Está muy bien armada. Sí. Es algo muy responsable. Son ideas que los mismos sectores de poder van introduciendo en la sociedad y por eso se generan estas cuestiones en la diversidad de opiniones y gente que llega a no saber de qué se trata o que le da pudor o que creen que le van a enseñar cualquier cosa. Son ideas que se van instalando y que tienen obviamente un objetivo. Por supuesto que desacuerdos sociales va a haber, porque, a ver, en la sociedad somos grupos con intereses distintos y con ideologías distintas. No sé por qué le tenemos tanto miedo a esa palabra, ¿no? Ideología hay en todos lados, todos tenemos ideología porque es un sistema de idea con el que interpretamos la realidad, ¿no? Cuando uno señala que allá hay ideología es porque se pone del lado de la no ideología. Allá está la ideología de género y acá está que la verdad absoluta, digamos, claro, ¿no? Entonces, a ver, cuando haya disputas en torno a las temáticas, se resolverán de acuerdo a la legislación vigente, ¿no? Entonces, hay disputas sobre algunos temas, no podemos tampoco hacer la vista gorda de que las hay. Bueno, hay legislación que está vigente respecto de los derechos de las personas, respecto de la reproducción, hay legislación vigente y a eso nos tenemos que atener, digamos. Ahí no hay tanta discusión posible en torno a los derechos que ya están legislados, ¿no? Claro, es que ha costado conseguirlos y sostenerlos también es todo un desafío. Bien, bueno, estamos llegando justo al final del tercer bloque. ¿Ven? Se los advertí, el tiempo vuela y el tema es súper interesante. Así que vamos a ir un corte cortito y venimos con el cierre del programa de hoy.
Revista La U, una publicación digital de la Dirección de Prensa Institucional de la Universidad Nacional de San Juan, con una amplia temática de nuestra actualidad y las perspectivas necesarias del pasado y del futuro, a cargo de especialistas y columnistas. Revista La U, elaborada por un equipo que indaga en nuestra realidad en el mundo digital. Actualiza los viernes. Identidad de género y autopercepción. ¿Cómo me autopercibo? La identidad de género es la vivencia individual e interna de cada persona. Puede o no corresponder con el sexo asignado al nacimiento, e incluyendo la vivencia personal del cuerpo. Implica en algunos casos la modificación de la apariencia, ya sea mediante medios quirúrgicos, médicos o de otra índole. Seguimos viendo Mujeres en Movimiento por Sama TV, el canal de la Universidad Nacional de San Juan. Bien, ya estamos en el cierre del programa de hoy. Vamos a pasar las últimas 2 placas que nos parecía importante compartirlas. Hago mención a Nelly Meyersky, ella es la que hizo una recopilación de información muy interesante, me pareció bueno compartirlo en el programa de hoy. La escuela debe ser un espacio seguro para niños, niñas y adolescentes que atraviesan estas situaciones, y todo el cuerpo pedagógico debe estar capacitado en ESI, cuya aplicación debe ser transversal, esto que decía también Florencia, que no es que una materia, sino que es transversal, a todas las asignaturas de la currícula. Los embarazos no intencionales en niñas y adolescentes implican graves vulneraciones de derechos humanos, además de importantes afecciones a la salud física, mental y emocional, de lo cual hay muchísimos estudios al respecto. Garantizar la autonomía progresiva y enseñar sobre sexualidad y cuidado del propio cuerpo asegura vínculos sanos, relaciones consentidas y brinda herramientas claves en la prevención. Esto es lo que está trayendo, ¿no? Todas las herramientas que nos brinda la ESI. Y bueno, ya para cerrar el programa, lo que queríamos es un mensaje a la audiencia, a quienes quieran dirigirse, docentes, autoridades, ministerio, promotoras, un mensaje sobre la importancia, esto que hemos hablado, ¿no? ¿Qué es lo que queremos dejar a la audiencia sobre la ESI? ¿Quiere arrancar? Ojos señalan para este lado. Parece que tengo que empezar yo. Me parece que el mensaje sería para toda la comunidad educativa, o sea, directivos, docentes, padres, madres, chicos, chicas, otras instituciones que están involucradas también en la comunidad educativa, ver la ESI como una oportunidad, a ver, tipo con curiosidad, ¿qué oportunidad nos trae esto? La oportunidad de trabajar qué cosas nuevas o qué cosas viejas de una nueva manera que hagan que la escuela sea un lugar más interesante para estar, ¿no? O sea, qué importante sería que si avanzamos en la aplicación de la ESI, si avanzamos en la presencia de la perspectiva de la ESI en la escuela se convierte en un lugar más lindo para ir, donde se hablan cosas que me interesan, donde se hablan cosas que me pasan, donde puedo dar mi punto de vista sobre las cosas que estoy sintiendo, donde puedo sentir y no solo pensar. Me parece que ahí hay una gran oportunidad que quizá en la locura de la cotidianidad un poco nos estamos perdiendo esa oportunidad. Mirarla como una chance de resignificar, reconfigurar la escuela para habitarla de otra manera. Muy importante. Sí. Bueno, yo pensaba principalmente y desde, bueno, la histórica lucha de todas las colectivas feministas que vienen empujando, que venimos empujando, y entre ellas el movimiento de mujeres sanjuaninas también, por supuesto, del cual soy parte. Mi mensaje es principalmente para las y los políticos que se encuentran en los puestos de poder, de decisión, para que efectivamente destinen la decisión y el presupuesto necesario para la efectiva implementación de la ESI en todos los niveles educativos, desde el nivel inicial hasta la formación docente. Y en el caso de la formación docente me parece que es muy importante el compromiso de la universidad, de las facultades, de filosofía específicamente, que tiene a su cargo la formación de profesores, de docentes, y los institutos también de nivel superior, que forman docentes, y bueno, que vayan, hay que ir ya
ya es hora de ir desarrollando estrategias, de ir aplicando perspectiva de género y derechos humanos en todo el recorrido de la formación. Y a su vez, por supuesto, que también existan espacios específicos de formación en ESI. Esto en todos los niveles, hasta la formación docente. Yo creo que es fundamental. Y también, por supuesto, invitar a toda la comunidad educativa y docentes a que se interioricen, como decía recién Florencia, en la ESI, porque es verdaderamente darle un sentido mucho más amplio a nuestras disciplinas, a nuestras materias y en síntesis a la escuela que tanto necesitamos recuperarla. Eso. Buenísimo. ¿Y Cintia? Bien, yo por mi parte, bueno, yo soy mamá. Necesito yo que, esto es una ley y la hemos ganado las mujeres, entonces más que nada que se plantee este tema en las escuelas, que aprovechemos, que es una ley muy importante, que hagamos un uso debido de esa ley y que haya más talleres para que nos informemos todos. Nos informemos papás, niños, profesores, que es muy importante, y bueno, que haya más respaldo también, o sea, que no sea una ley que esté por estar, que sea una ley que esté bien puesta y que hagamos un buen uso de esa ley en general. Que llegue hasta donde tenga que llegar. Que llegue hasta donde tenga que llegar. Una cosita más quería agregar, Edith, con respecto a la formación docente, que es algo que me tiene como muy... Le quita el sueño. Sí, me quita el sueño porque estoy estudiando eso aparte en el doctorado, así es que... no, bueno, que con respecto a la Facultad de Filosofía, bueno, recientemente se aprobó una resolución donde se ha tomado la decisión política de la formación docente con ESI, también en salud mental y en la educación inclusiva y para las personas con discapacidad. Así que eso me parece re importante. Sí, hay que aprovechar todos esos canales y trabajar ahí. Hay que motorizarlo y desarrollarlo. Bueno, chicas, muchísimas gracias. Han quedado cosas pendientes. A las dos, bueno, Silvana vino una vez. Yo siempre se los digo. Las que vienen por primera vez, pero no es la última. Así que lo saben. Este es el puntapié de entrada. Así que bueno, muchísimas gracias Florencia, Silvana, Cintia. Gracias por todo el tiempo y todo lo que hemos compartido acá. Han quedado cosas pendientes, pero es importante para hacer una segunda, ¿sí? Bueno, muchas gracias a la audiencia también que nos ha acompañado y nosotros volvemos a encontrarnos el próximo miércoles a las 14 para seguir haciendo Mujeres en Movimiento. Buenas tardes.